dando para ir. Y la clasecita, no sé si la tengan en la mano, sino con el mismo celular pueden irse guiando, ¿sale? Porque esto es nuestra base. Ok. Como podemos ver, el tema de nuestra diapositiva, si la tienen a la mano, es incorporación, ¿sí?, de datos y medios de prueba en la audiencia de vinculación a proceso. Ok, pero pues obviamente para saber a qué refiere todo esto debemos de conocer 3 puntos básicos, ¿sale? Si gustan anotar, les voy a dictar. Ok, 1, los nombres de las pruebas, ¿sale? Esta clase la vamos a dividir en 3 puntos. Número 1, los nombres de las pruebas. Número 2, el camino de la prueba, ¿sí? Y número 3, datos y medios de prueba para la vinculación. Ok. ¿Alcanzaron a anotar o vuelvo a repetir? Sí, ok, perfecto. Ok, Maestra, primero ¿puede vamos, volver a repetir, por favor? claro que sí, claro que sí. Ok, primero tenemos los nombres de las pruebas, ¿sí? Número 2, el camino de la prueba. Y número 3, los datos y medios de prueba, ¿sale?, para la vinculación. Lo vamos a dividir en esos 3 puntos. Ok. Si alguien tiene el código a la mano, que nos pueda apoyar con el artículo 261. Gracias. En términos del 66, maestra, Adelante, Melissa. dice así, artículo 261, datos de prueba, medios de prueba y prueba. El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un y la probable participación del imputado. Los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. Se denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia o desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción sirve al tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación. Sería todo el artículo, maestra. Ok. Vamos a ir de la mano con el artículo 260, si alguien puede darle lectura. En términos del 66, maestra. Viri, adelante, Viri. Del 260 dijo, ¿verdad? Sí, así es, Sí. Viri. 260. Artículo 260, antecedentes de investigación. El antecedente de investigación es todo registro incorporado en la carpeta de investigación que sirve de sustento para aportar datos de prueba. Es todo, Ok. maestra. Si nos damos cuenta, en este 261 estamos viendo los nombres de las pruebas, ¿sale? Pero ¿qué nos está señalando? Nos dice que la prueba es, después nos señala medios o elementos y en el siguiente párrafo se denomina prueba A.
pero nos falta, ¿sale? Nos falta agregarle. Vamos a colocar en nuestra libreta evidencia e indicio. Ok. Como podemos ver en nuestra diapositiva, ¿sale? Por ahí las que las tengan impresa, vamos a ir siguiendo. Nos damos cuenta que los nombres de las pruebas están empezando con una flechita que nos está señalando esa evidencia o ese indicio. ¿Alguien sabe de las personitas que tenemos que ya litigan cuál es la diferencia entre esa evidencia o indicio? Incluso alumnos o personas recién egresadas que recuerden, ¿verdad?, esa diferenciación de estos dos conceptos. No, no tenemos una idea. La Vamos a evidencia imaginar. conforme Ajá. al 66, maestra. Adelante, adelante. La evidencia es aquella que se encuentra en el lugar de los hechos, ¿sí? Que es física o material, y el indicio es aquel que va a proporcionar hacia dónde va a ir dirigida o hacia dónde va a ir la evidencia, porque todavía no está físicamente o materialmente incorporada. Ok, bueno. Si nos damos cuenta, los dos conceptos pues se encuentran en este caso en el lugar de los hechos, por así decirlo. Pero imaginemos que estamos en un lugar donde Juan Manuel Marín, sí, Garibay, quizás, ¿verdad?, asesinó en este caso a Jorge Pérez, ¿sale? Vamos a llegar al lugar de los hechos, vamos a ver muchos objetos tirados, muchas cosas alrededor. Vamos a ver una escoba, por ejemplo, vamos a ver una computadora, vamos a ver a lo mejor un martillo, vamos a encontrar una pistola, ¿sale? Vamos a encontrar quizás un machete, etcétera, etcétera. Todo lo que pueda haber ahí, ¿sale? Eso sería evidencia, ¿sale? La diferencia entre el indicio es que al hacer la revisión y ver quizás aquel golpe o aquella herida que tenga en este caso Jorge Pérez, ¿sale? Ahí es donde podemos hacer esa diferencia de qué o con qué fue con lo que en este caso Juan Manuel pudo haber matado a Jorge, ¿sí? Con qué lo privó de la vida. Imaginemos que Jorge está así como lo ven en su asiento y tiene mancha en la camisa, sale de sangre, una ruedita, por así decirlo, de sangre, y en la parte de atrás, pues hay un montón, ¿no? Salió, se podría decir que la herida de un lado a otro, que es lo que en nuestra primera lógica formal vendría a nuestra cabeza. De todos los objetos que mencionamos, que es aquello que nos indicaría más al hecho real. En términos del 66, Adelante, Juan. un disparo. Así es. Ok, entonces, de toda esa evidencia que pudiera haber en el lugar, vamos a darnos cuenta, ¿verdad?, que va a haber algo que nos va a indicar con más exactitud con qué pudo haber sido aquello con lo que lo privaron de la vida. ¿Sale? Ya diferenciamos esta situación, igual lo podemos anotar. ¿Sale? Como concepto pudiéramos nosotros manejarlo, ok. Pues esa evidencia, no sé si gusten, les hago el dictado para que podamos tenerlo ya como apunte, después lo analizamos porque sí es muy importante ver esta diferenciación. Ok, vamos a colocar la evidencia de manera generalizada, ¿sí? Puede ser, repito, la evidencia de manera generalizada puede ser cualquier cosa, ¿sí?, que pueda tener una relación con el hecho. Repito, la evidencia de manera generalizada puede ser cualquier cosa que pueda tener una relación con el hecho, ¿sale? Y ahí ustedes agreguen lo que se imaginen, cualquier escena. A ver quién tiene más
más imaginación, ¿vale? Ok, si seguimos avanzando, ok, el indicio le vamos a colocar, por otro lado, el indicio es más exacto, como lo que nos decía Juan Manuel, ¿sale? El indicio es más exacto. ¿Por qué? Porque nos está indicando que esa cualquier cosa que ya mencionamos antes, ¿sí? Es más acertada para llegar a esa verdad, ¿sale? Para esclarecer el hecho. Y vamos a colocarle un apunte al artículo 260 que acaban de leer. Es importante que vayamos poniendo atención en todos los artículos, porque aunque únicamente le estemos dando lectura, conforme vayamos avanzando nos vamos a ir dando cuenta del por qué se está haciendo mención, ¿ok? A ese 260 le vamos a colocar, nos vamos a quedar con esas palabras clave, ¿sale? ¿Cuáles son esas palabras claves? Bueno, son todos aquellos antecedentes incorporados a la carpeta. Es eso, ¿sale? 260. ¿Cuál es eso? Ok. ¿Ya? ¿Están listas para anotar? Es que los veo, pero no me contestan. Ya no sé si ya nos perdimos, si se atrasan. Sí me gustaría que participaran. En términos Sí, del maestra. 66, maestra. Adelante, Ay, Teresita. perdón. Yo me quedé en indicio. El indicio es más exacto porque indica que esa cualquier cosa es. Ah, ok. Pues es, ¿cómo les dicté? Que es más acertada, ¿sí? Es más acertada para llegar a la verdad, ¿sale? En este caso del hecho, de lo que estamos hablando. Es Gracias, maestra. para esclarecer el hecho, así lo dictó, maestra. Ok, sí, sirve para, en este caso, es más acertada para llegar, en este caso, a la verdad del hecho, ¿sale? Y del artículo 260, sí, al que le dieron lectura, le vamos a colocar como dato importante, ¿con qué nos vamos a quedar de todo ese párrafo? Bueno, son todos aquellos antecedentes incorporados en la carpeta. Con eso nos quedamos. Ok, ¿sale? ¿Podemos seguir avanzando? Sí. Permítanme tantito. Ay, va a ser mucho ruido. Ok, bueno, vamos a hacer un siguiente apunte, ¿sale? ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una diferenciación. Si nosotros vemos nuestra diapositiva, seguimos viendo la diapositiva, nos vamos a dar cuenta que medio de prueba está mencionado 2 veces, ¿sale? ¿Por qué está mencionado 2 veces? Ok, aquí vamos a hacer una separación muy importante. Vamos a colocar, bueno, que ese medio de prueba va a recibir 2 nombres en diferentes tiempos, ¿sale? En 2 momentos procesales. Ok. Está dividido 2 veces porque cada uno señala 2 momentos procesales. Ok. Esos 2 momentos procesales le vamos a colocar medio de prueba para la vinculación a proceso y medio de prueba para la intermedia. Así se lo vamos a colocar. Okay. ¿Ya notamos? ¿Vamos a seguir avanzando? Sí. Ok, ya nos dimos cuenta. Medio de prueba en un primer momento para vinculación, en un segundo momento para intermedia. En el primer momento, ¿qué artículo nos está señalando? Y alguien que nos apoye para darle lectura. En términos del 66, maestra. Adelante, Viri. Sí, artículo 314. Incorporación de datos y medios de prueba en el plazo constitucional o su ampliación. El imputado o su defensor podrán, durante el plazo constitucional o su ampliación, presentar los datos de prueba que consideren necesarios ante el juez de control.
exclusivamente en el caso de delitos que ameriten la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa u otra personal, de conformidad con lo previsto en este código, el juez de control podrá admitir el desahogo de medios de prueba ofrecidos por el imputado o su defensor cuando al inicio de la audiencia o su continuación justifiquen que ello resulta pertinente. Es todo, maestra. Ok, bueno, si nos damos cuenta, también vamos a darle lectura a ese, bueno, primeramente aquí nos dice, ¿sale? Nos está mencionando sus datos de prueba. Si nos damos cuenta, en ese primer párrafo vamos a hacer una división. Es muy importante que pongamos atención aquí. Si tienen su código nacional a la mano, veamos. Nos dice el primer párrafo, el imputado o su defensor podrán, durante el plazo constitucional o su ampliación, presentar, ¿sale? Esa palabra es muy importante y nos tenemos que quedar, ¿sale? La vamos a colocar por un lado en nuestras libretas, yo creo que con marcador rojo para que no se nos olvide, naranja o azul, que es el que nos ayuda a concentrarnos y a retener información, ¿ok? Presentar, ¿sale? Lo subrayamos. ¿Qué vamos a presentar? Nos dice los datos de prueba, ¿sale? Que considere necesarios ante el juez de control. De este artículo se pidió que se leyera todo porque vamos a hacer una pauta. Vamos a la parte de abajo y nos está diciendo exclusivamente en el caso de delitos que ameriten la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa u otra personal, al decir exclusivamente pudiéramos quedarnos, ¿sí? Que nos está hablando únicamente pues de esas de prisión preventiva oficiosa, pero al señalar u otra personal, ¿sale? Puede ser cualquiera. Ok. Si nos damos cuenta, si seguimos avanzando, vamos a analizar, pero primero, para no perdernos, nos quedamos con este párrafo primero, ¿sale? Y seguimos avanzando con nuestra diapositiva. Ok. Vamos a checar que, ok, dato de prueba, ya lo vimos mencionado en ese 260, en este 314, le vamos a colocar en ese primer párrafo o subrayar esos datos de prueba. Después nos dice medio de prueba, pero señala entre paréntesis vinculación. Vamos a ver ese mismo 314, pero al ser señalado en ese 314 nos vamos a ir a ese párrafo segundo, que era lo que les iba a explicar. Ok, ahí, por ahí lo tenemos en pantalla. Ok. Listo. Sí, ahí se ve bien. Perfecto. Nos damos cuenta también que tenemos el 337. Si alguien puede darle lectura, pero únicamente a al primer párrafo del 337. En términos del 66, maestra, Adelante. artículo 337, descubrimiento probatorio. El descubrimiento probatorio consiste en la obligación de las partes de darse a conocer entre ellas en el proceso los medios de prueba que pretendan ofrecer en la audiencia de juicio. En el caso del Ministerio Público, el descubrimiento comprende el acceso y copia a todos los registros de la investigación, así como a los lugares y objetos relacionados con ella, incluso de aquellos elementos que no pretendan ofrecer como medio de prueba en el juicio. En el caso del imputado o su defensor, consiste en entregar materialmente copias de los registros al Ministerio Público a su costa y acceso a las evidencias materiales que ofrecerán en la audiencia intermedia, lo cual deberá realizarse en los términos de este código. Perfecto. Bueno, como podemos darnos cuenta, y vuelvo a repetir, en ese 314, en su primer párrafo, nos dice, ok, que es para datos de prueba. En el segundo párrafo estamos viendo que ya se está mencionando, ¿verdad? En este caso, el medio de prueba. Aquí lo importante es ver cómo de un párrafo, ¿sale? Y el otro hay esa diferencia. Dato, medio, ¿sale? ¿Cuál es otra palabra clave? En la parte de arriba vemos que es presentar, ¿sale? Y en la parte de abajo nos está señalando ofrecer. Y este 337 también nos habla del medio de prueba, pero
para la segunda prácticamente cuestión que vemos aquí, que nos habla de la intermedia. No nos hemos perdido, ¿vamos bien? ¿O ya los confundí? Con confianza. No podemos atrasarnos, por así decirlo, si nos queda alguna duda. ¿Por qué? Porque si se quedan allí, vamos a ir avanzando, ¿sí? Y van a seguirse confundiendo más. Esto es progresivo. Vamos empezando y si se dan cuenta ya nos estamos enredando o quizás yo así lo puedo interpretar. ¿No? Maestra, en ¿Estamos términos bien? del 66. Sí, Sí, buenas tardes, adelante. maestra. Sí, gracias, disculpe. Adelante. Yo sí me perdí en esta última parte, en esto último que comentó. No sé si me lo Ujú. puede explicar otra vez, por favor. Ok, en esto último te refieres al 314. Sí, licenciada. Ok, en el 314 vemos dos párrafos, ¿sí? Que ya le dieron lectura, que nos dice, el imputado o su defensor podrán durante el plazo constitucional o su ampliación presentar los datos de prueba, ¿sale? Nos está hablando de que debemos presentar, ¿sale? ¿Quién lo va a hacer? Únicamente mediante lectura, en este caso, el abogado. Vamos a colocarlo, de acuerdo a nuestra diapositiva, en el recuadro donde dice, dato de prueba. También ese 260, ¿sale? Al cual ya se le dio lectura antes. ¿Por qué les menciono el 314 en su primer párrafo? Porque nos está hablando de que se va a presentar, ¿sale? No se va a tener que desahogar, no se va a decir nada más que no sea darle lectura, ¿sale? No se personaliza. Ahora bien, en el segundo párrafo nos está señalando que en la parte de abajo. Maestra, ya no la escucho, creo. No tiene audio, maestra. Refiere más para lo que es la audiencia intermedia, ¿vale? Ok, vamos a seguir avanzando y ahorita vamos a ver cómo todo esto se va a ir vinculando, ¿sale? Ok, de este artículo del 337 nos vamos a quedar, ¿sale? Con otro concepto clave, que sería, se ofrecerán los medios de prueba de las partes. ¿Vale? Ya lo anotamos. De todo ese párrafo grandotote que ya leyeron, nos vamos a quedar con ese, se ofrecerán los medios de prueba por las partes. Y también, que nos quede claro que ese artículo es para nuestra intermedio. Ah, ok, por ahí nos dejan en el chat, creo que no se escuchaba, ya se escucha mejor. Perfecto. Ahora bien, si nos damos cuenta en nuestra diapositiva, aparte del 337, también tenemos señalado el artículo 344. Este 344 vamos a leer la primera parte. Si me permite, en términos del 66. Adelante, Manuel. Gracias. Al inicio de la audiencia, el Ministerio Público realizará una exposición resumida de su acusación, seguida de las exposiciones de la víctima u ofendido y el acusado por sí o por su conducto de su defensor, y el acusado por sí o por su conducto de su defensor. Acto seguido, las partes podrán deducir cualquier incidencia que consideren relevantes presentar. Asimismo, la defensa promoverá las excepciones que procedan conforme a lo que establece estos.
Ok, ok. Bueno, vamos a seguir avanzando. Si nos damos cuenta, hasta aquí ya abarcamos de nuestra diapositiva, ¿sale? Esa evidencia o indicio, ya le hicimos un apunte. Ya analizamos cómo el dato de prueba está mencionado en ese 260, pero que también tiene vinculación con ese 314 en el primer párrafo, ¿sale? También analizamos que señala medio de prueba, en este caso, tomando en consideración esto de la vinculación en ese 314, pero ¿dónde? En su segundo párrafo. ¿Ya? ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, también vemos cómo está mencionado ese medio de prueba, ¿sale? En la intermedia, cuando le dimos lectura a ese 337 y que ahorita nos acaba de leer Manuel en ese 344. ¿Sale? ¿Nadie ha perdido el hilo? Perfecto. Ok. Ahora, vamos a seguir analizando. Después de haber analizado evidencia o indicio, dato de prueba, medio de prueba en esos dos momentos, vamos a pasar a lo que es la prueba. ¿Sale? Aquí vamos a hacer un pequeño apunte. Si nos damos cuenta, en esa parte de arriba ya cambió de color. ¿Sale? Ya estamos señalando lo que es la prueba y nos damos cuenta que estamos mencionando el 20 constitucional, inciso A, fracción tercera. ¿Por qué lo mencionamos? ¿Alguien le puede dar lectura, por favor? En términos del 66, maestra, Adelante, Karen. para los efectos de la sentencia solo se consideran como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo. Ok, nos vamos a quedar con esa primera parte que nos apoyó Karen, ¿sale? ¿Cuál? Nos dice que es la que se desarrolla, perdón, en el 20, en ese le subrayamos, donde dice que se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. Sí, mi amor. Luego regresamos. Sí, te amo, bye. Ay, discúlpame. Ok, ya lo subrayamos. Ok, esa es nuestra base para entrar al tema de la prueba, ¿sale? Nuestro 20 constitucional, inciso A, fracción tercera. Ahora bien, vamos a darle lectura al artículo 261. En términos del 66, maestra. Adelante, Karen. Datos de prueba, medios de prueba y pruebas. El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción a uno desahogado ante el órgano jurisdiccional que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permita reconstruir los hechos respetando las formalidades procedimentales previstas. Si nos damos cuenta, lo que nos está señalando el párrafo que le hice lectura dice que la prueba es la que sé que. La prueba son toda fuente de información. ¿En eso? La prueba, donde dice la prueba es la que se desarrolla en. La prueba, en referencia a contenido, pertinente a establecer. Ay, ya me perdí. Señala. Es que no terminó de. Ya. Sí, perdón, es que pensé que me había dicho que está ahí. Le sigo en el siguiente entonces, ¿verdad? Se denomina Ok. prueba todo conocimiento, ¿cierto? Ahí es. Ah, ¿O sí, dónde? ándale. ¿Sí? Se denomina Sí, prueba sí. todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción
sirven al tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación. Ok, ok. Aquí van a cobrar vida más adelante nuestros artículos que son para hacer referencia a esos antecedentes. Si los recordamos, ya se les había dictado S259, S358 y S304. ¿Sale? Lo vamos a poner nada más como anotación. Repito, 259, 358 y 304. Todos esos son antecedentes, ¿sale? Esos no son pruebas. ¿Por qué no son pruebas? Ok, si nosotros los leemos, si gustan irlos leyendo para que vayamos viendo el por qué. Sí, vamos a darle lectura a ese 259. ¿Alguien más? Maestra, en términos del 66, 259, dijo. Adelante. Sí, Sí, adelante, Eugenia. generalidades. Cualquier hecho puede ser probado por cualquier medio, siempre y cuando sea lícito. Las pruebas serán valoradas por el órgano jurisdiccional de manera libre y lógica. Los antecedentes de la investigación recabados con anterioridad al juicio carecen de valor probatorio para fundar la sentencia definitiva, salvo las excepciones expresas previstas por este código y en la legislación aplicable. Para efectos del dictado de la sentencia definitiva, solo serán valoradas aquellas pruebas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio, salvo las excepciones previstas en este código. Ok, si nos damos cuenta en esa parte final, ¿qué nos está diciendo? Nos dice, ¿verdad?, que la sentencia definitiva solo serán valoradas aquellas pruebas que hayan sido desahogadas. ¿Dónde? En la En juicio. audiencia de juicio. Nos está señalando nuevamente. Entonces, cuando yo les comento que ese 259, 358, 304 nos habla o nos hace referencia a esos antecedentes. Estos antecedentes, al decirse antecedentes, quiere decir que no llegaron al juicio y no se están desahogando dentro de, ¿sale? Fueron en etapas anteriores, antecedentes. Vamos a ver lo que dice el 358. En términos del 66, Adelante. artículo 358, oportunidad para la recepción de la prueba. La prueba que hubiere de servir de base a la sentencia deberá desahogarse durante la audiencia de debate de juicio, salvo las excepciones expresamente previstas en este código. Perfecto, perfecto. Si nos damos cuenta, también nos está mencionando que se deben desahogar cuando en la Durante la audiencia audiencia. de juicio. ¿Sí? Ahora vamos a leer el 304. Maestra, en términos del 66, Adelante, adelante. una pregunta, ¿cómo le podemos poner a esa cadenita? ¿Cómo le podemos poner A de esa nombre? cadenita, bueno, todas esas cadenitas son antecedentes. Sí, ya ves Antecedente. que hablábamos la vez pasada de la cuestión de cuando, ok, tengo miedo de que se pierda esa prueba, a lo mejor la persona teme por su vida, esto por cuanto a lo que le vamos a dar lectura. Si gusta, le damos lectura primero, a lo mejor con eso se va a esclarecer un poquito más tu pregunta, ¿sale? Son esos antecedentes. No sé si recuerdas que la prohibición de antecedentes que está en nuestro 20 constitucional, inciso A, fracción tercera, y que tiene relación con ese 259, sí, con ese 356, con ese 302, el 384, 85, 86 y 87, todos son prohibiciones, ¿sí? Todos son prohibiciones, pero hay una excepción, ¿sale? También en nuestro inciso 20 constitucional nos señala que va a haber una excepción, está en el inciso B, déjame cotejo, fracción sexta, creo, quinta, en el segundo párrafo. Sí, Permíteme. es que sabe que me revolví por ahí porque nombramos. En su segundo párrafo, que nos habla en casos de delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor probatorio. Creo que sí es así. Dice en contra del inculpado objetarlas o impugnarlas, aportar pruebas en contra.
Hay un artículo que nos habla, a ver, se me pasó, si alguien lo tiene en la mano, que nos dice que sí podemos llevar, ¿verdad?, esa cuestión de la prueba anticipada. A ver, ya lo tenemos en pantalla. Sí, en caso de delincuencia organizada, si eras ese. Ok. Si gustas darle lectura a Edgar. De la prueba anticipada 304, ¿verdad, maestro? Primero, esa Sí. excepción que vemos en ese 20, inciso B, fracción quinta, segundo párrafo. Permítame. Fracción quinta, es inciso B, ¿verdad? Ujú. Ok, fracción quinta, bueno, será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad solo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarla. En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor probatorio cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho de inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra. Ok, bueno, ahí está nuestra base, ¿sale? De esa excepción a la prohibición de antecedentes, ok. Primero, tengo ese 20 constitucional, inciso A, fracción tercera, que nos dice no puedes, ok, llevar o darle, perdón, sí, llevar ¿cómo se llama? Esos antecedentes de investigación al juicio. Pero hay una excepción, que es este 20 constitucional, inciso B, fracción quinta, en su segundo párrafo. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestra. Creo que se empezó a cortar un poquito. Ok, miren, ya lo apagué porque sí se corta, los veo congelados. Ok. Edgar, ¿alguna duda? Vamos. No, maestra, está muy bien. Ok, tu pregunta era de sus antecedentes, ¿sí? Si nos damos cuenta, nos falta leer un artículo más. No perdamos el hilo, ¿sale? Vimos ese 344, luego ese 261, ¿sale? Donde ya nos empieza a mencionar esta cuestión de la prueba. Y esa palabra clave dice se desarrolla en juicio y otra se desahoga, ¿sale? Ahora bien, ¿por qué se están mencionando estos antecedentes? Porque aunque también son desahogados, pero no pueden ser pruebas porque no fueron desahogados en juicio. ¿Sale? ¿Así quedó un poquito más claro? Maestra. Ahora bien, vamos a leer el 314. ¿Alguien gusta En términos darle del lectura? 66, Adelante. artículo 304, prueba anticipada. Antes de la celebración de la audiencia de juicio, se podrá desahogar anticipadamente cualquier medio de prueba pertinente, siempre que se satisfagan los siguientes requisitos. 1. Que sea practicada ante el juez de control. 2. Que sea solicitada por alguna de las partes, quienes deberán expresar las razones por las cuales el acto se debe realizar con anticipación a la audiencia de juicio, a la que se pretende desahogar y se torna indispensable en virtud de que se estime probable que algún testigo no podrá concurrir a la audiencia de juicio por vivir en el extranjero, por existir motivo que hiciere temer su muerte o por su estado de salud o incapacidad física o mental que le impidiese declarar. 3. Que sea por motivos fundados y de extrema necesidad y para evitar la pérdida o alteración del medio probatorio. Y 4. Que se practique en audiencia y en cumplimiento de las reglas previstas para la práctica de pruebas en el juicio.
Perfecto. Si nos damos cuenta, nos dice, ¿verdad? Que allí, pues se va a llevar esa prueba anticipada. Se puede llevar también ese desahogo, pero independientemente de que se esté desahogando, esto no puede, ¿verdad? Llamarse como prueba o dársele el nombre de prueba porque no está siendo, en este caso, desahogada en esa audiencia de juicio, ¿sale? Hasta aquí terminamos con los antecedentes. Vamos a seguir avanzando. Ya se le dio lectura. Ok, ya se le dio, ah, así es, por ahí a ver, tenemos una pregunta en el chat que nos dice, ay, a ver, dice, en este sentido, ¿habrá interrogatorio y contrainterrogatorio? Vamos para allá, ¿vale? Ahorita vamos a ir viendo toda esta cuestión o por qué estamos señalando ese último punto que tenemos en la diapositiva, ¿sale? Ahorita llegamos a tu pregunta, ¿vale? Ahora bien, ya se le dio lectura a ese 20 constitucional, inciso A, fracción tercera. Si alguien puede darle lectura, Víctor Vázquez, Manuel. Es en términos del 66, es el 20, inciso A, fracción tercera, ¿correcto? Así es. Ujú. Le doy lectura. Para los efectos de la sentencia, solo se considerarán como prueba aquellas que han sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada que por su naturaleza requiera desahogo previo. Es todo. Creo que se corta un poquito. Ok, se me cortó un poquito, no sé los demás. Pero bueno, si tienen su constitución a la mano, ya pudimos ir siguiendo la lectura, ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Que nos dice, nos vuelve a señalar prueba. ¿Pero qué nos señala? Bueno, aquellas que han sido desahogadas en audiencia de ley. Vamos a seguir avanzando. Ahora vamos a darle lectura a ese 20. Maestra Liz, creo que se volvió a ir. No se Sí, escucha, ya, maestra. no se escucha. No tiene audio. Hoy siguen allí, es que los veo Sí, bien Ahí ya le escucho. Sí, aquí estamos. congelados y no escucho nada. yo tengo una duda, maestra. Estoy muy confundida.